Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Esta serie de señales de los últimos días es una edición especial de Entre Páginas de la Biblia. Hola mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Y continuamos en este día con esta serie de señales de los últimos días. Hoy corresponde el capítulo número 5 y la señal número 7, que es la apostasía. La apostasía es lo próximo que vamos a estudiar en el día de hoy. El único texto bíblico que vamos a usar es Mateo capítulo 24, versículo 10, la primera parte sobre todo. Porque interesante que ni Marcos 13 ni Lucas 21 hablan acerca de la apostasía, solo Mateo 24. Y esto es lo que dice el texto bíblico. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, muchos se apartarán. La Reina Valera 1960 dice, muchos tropezarán entonces. Sabemos que es tropezar en el sentido de fe, de lo que creen, de lo que han seguido a las enseñanzas de Cristo Jesús. Pero me gusta mucho la versión nueva, la nueva versión internacional que dice, en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Este es un tema del cual pudiéramos hablar por varias horas, o quizás varios días si quisiéramos, pero desafortunadamente no tenemos el tiempo para hacerlo. Y vamos a ver algunas cosas acerca de la apostasía. Número uno es que hay dos tipos de apostasía. Una de ellas es cuando la persona, después de haber caminado aparentemente con Cristo Jesús, se aparta de la fe o niega la fe y dice no quiero ser más cristiano. Eso está pasando mucho últimamente. Y la otra es a los creyentes o los maestros y pastores que el mismo Cristo Jesús los llama como falsos maestros o falsos profetas, que continúan aparentemente en la fe, pero entonces se desvían de lo que nosotros conocemos como la doctrina bíblica sana. Ese es el otro aspecto de la apostasía. Tanto Judas, el hermano de Jesús, como Pedro, Pablo y aún el autor del libro de Hebreos hablaron sobre este tema. Ojalá pudiéramos tener todo el tiempo para poder hablar más sobre eso. Específicamente en el libro de Hebreos, por ejemplo, al final del capítulo 5 y principios del capítulo 6, el autor de Hebreos habla acerca de la apostasía de una forma extraordinaria. Yo siento mucho que muchos creyentes utilizan algunos de los versículos al principio allí de Hebreos capítulo 6 para discutir un tema como la pérdida de la salvación, que a eso no es lo que se refiere el autor exactamente cuando habla sobre este asunto. Tuviéramos que tratar ese tema en otra ocasión, pero inclusive la mayoría de las Biblias nuestras en el capítulo número 5 habla acerca de la apostasía en los últimos tiempos o lo que se conoce como el espíritu de la apostasía. Judas, el hermano de Jesús, que era también líder de la iglesia primitiva, en su primera carta ahí en el Nuevo Testamento, dice, por ejemplo, exhorta a los cristianos, dice encarecidamente, para que el cuerpo de Cristo contienda, dice así, ardientemente por la fe. Mire lo que dice Judas capítulo 1, versículo 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente. Esta es la palabra que usa la versión nueva internacional. Dice, luchando vigorosamente. La Reina Valera 1900 dice, exhortaos que contendáis ardientemente. Eso tiene que ver con la pasión del cristiano acerca de las cosas que se hacen o se dicen en la iglesia que no van de acuerdo con la enseñanza bíblica. Dice, por la fe recomendada una vez por todos los santos. Dos cosas vemos en este pasaje. Uno de ellos es que está en presente infinitivo. Esto quiere decir de que la lucha es continua. No es algo que se va a hacer solamente por un tiempo o se hizo en un tiempo, sino aún a nosotros nos corresponde esa lucha continua de estar velando en nuestras iglesias que no se infiltre la apostasía. La otra es la responsabilidad
no solamente pertenece a los pastores, sino también a cada miembro de la iglesia. Todos los creyentes son responsables de estar velando qué es lo que está sucediendo y viendo allí en las enseñanzas bíblicas que este tipo de enseñanza no se infiltre en la iglesia. Y él mismo lo explica en el versículo número 4, la razón por la cual debemos de velar. Dice, mira, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Aquí nos damos cuenta que el problema de la apostasía comenzó desde el principio de la iglesia, en el primer siglo. Un poquito más adelante, allá en el segundo y tercer siglo, entonces aparece Ario con otros conceptos bien extraños donde él empieza a negar la deidad de Cristo Jesús. Esa escuela, lo que se conoce como el arianismo, todavía continúa en estos días a través de los testigos de Jehová y los mormones, quienes creen que Cristo no es Dios. Cristo no es un ser divino, es una persona como tú y como yo, quizás un profeta con cierta importancia y demás, pero no es Dios. Eso es parte de la enseñanza apóstata que comenzó desde un principio en el primer siglo, enseguida después de la iglesia. Yo tengo que decir en esta ocasión que esto es definitivamente el resultado del trabajo de Satanás en la iglesia para poder, es decir, si no podía destruir a la iglesia, fíjate, matando a los cristianos como vimos la semana pasada, por ejemplo, tenía que hacerlo de una forma diferente ahora. Y lo que está haciendo es entonces introduciendo enseñanzas que no son bíblicas ni sanas. Fíjate cómo dice el texto, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. La palabra infiltrado quiere decir que han entrado sigilosamente. Algo bien interesante es que la palabra nos enseña que los lobos no se visten de lobos para entrar en la manada, se visten de oveja. Eso es algo que yo enseño en la iglesia constantemente. El apóstol Pablo también dice que los falsos maestros o profetas salen de la iglesia, no es que entren, salen de la iglesia, es decir, están ya en la iglesia, nos damos cuenta en algunas ocasiones muy tarde y ahí entonces que ellos empiezan a hacer daño dentro de la iglesia. Pedro dice en 2 de Pedro 2:1, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción, dice Pedro en este texto bíblico. A.W. Tozer, el gran teólogo, dijo en una ocasión, dice, tan hábil es el error para imitar la verdad que ambos se confunden constantemente. Se hay que tener mucho cuidado porque este tipo de maestro y falso profeta vienen con enseñanzas que son una mezcla de verdad y de mentira. Es decir, de la palabra de Dios correctamente, pero mezclada con errores, que al final la suma de todo eso es un error totalmente, pero muchos de los creyentes lo aceptan, lo creen y desafortunadamente siguen a muchos de estos maestros. El apóstol Pablo habla también del comportamiento exterior de algunas de estas personas y dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Escucha esto. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz, dice 2 de Corintios 11, versículos 13 y 14. En otras palabras, los apóstoles o los falsos apóstoles o maestros no van a aparecer vestidos de diferente a nosotros, ni con un lenguaje diferente a nosotros. Tienen toda la personalidad cristiana o espiritual para poder engañar, tienen mucha astucia y tienen su propia agenda ya preparada. Escúchame, a mí que me toca mucho ahora tratar con iglesias donde me invitan a hacer conferencias, en algunas ocasiones campañas de evangelismo y otras cosas más, me doy cuenta rápidamente quizás de aquellos 2 o 3 que están infiltrados allí que pudieran ser un peligro por las cosas que dicen, que comentan o que preguntan en algunas ocasiones, que no son necesariamente preguntas de buena intención. Tenemos que tener cuidado. La iglesia cristiana siempre
ha estado bajo el ataque de este tipo de personas y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En estos tiempos esto se ha agravado. Entonces la idea es, bueno, esta enseñanza que nos da la palabra a nosotros sobre lo que comenzó aún hace ya 2000 años atrás, ¿cómo lo traducimos a nuestros días en esta ocasión? Bueno, por ejemplo, una de las formas más fáciles de poder encontrar ahora la apostasía en la iglesia es a través de algunas enseñanzas tales como, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. El Evangelio de la Prosperidad, que es muy común y que a la gente le encanta, porque el Evangelio de la Prosperidad dice que vengas a Cristo y tú serás entonces rico y tus problemas van a desaparecer y Dios quiere que tú seas un millonario y Dios quiere que tú seas un campeón y toda esa serie de frases extrañas que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. Hay una serie de líderes de los cuales yo voy a mencionar ahora en esta ocasión para que tú sepas, porque no tengo ningún problema en poder exponerlos. Hablé al principio en la primera clase, creo que fue de Cash Luna, que es uno de esos falsos maestros o falsos profetas. Está Maldonado, Dante Gelbe, uno muy famoso es Joel Osteen. En realidad Joel Osteen no es un pastor ni un predicador. Joel Osteen es un motivador. Eso lo puede hacer una persona que no sea cristiana. Y hay muchos motivadores allí en las redes muy buenos. Yo los escucho también porque eso nos ayuda a nosotros a quizás a cambiar un poquito nuestra idea, cómo vemos algunas cosas cuando estamos en algunos problemas. La motivación es importante, pero en la iglesia no necesitamos motivadores, necesitamos predicadores específicamente. Claro, es bueno motivar a la gente, es bueno, ¿no? Yo no estoy diciendo que no. Y incluir algunos elementos allí donde los creyentes se sientan animados y motivados a la hora de escuchar la palabra. Pero cuando el mensaje de la palabra está centrado y completamente alrededor de motivaciones, entonces ya deja de ser totalmente evangelístico, ya no es bíblico, es simplemente un tipo de mensaje secular con el nombre de Cristo Jesús. Atención, acuérdate que dije que la apostasía es una mezcla de la verdad y la mentira o los errores también. En muchas de estas iglesias, por ejemplo, como con Joel Osteen, no se menciona ni el pecado, ni el arrepentimiento y nada por el estilo. Es posible que tú escuches por ahí una frase que dice que antiguamente en las iglesias hablábamos de pecado y la gente cambiaba. Ahora también, pero lo que hacen es cambiar de iglesia, no cambiar interiormente. Cuando tú hablas de pecado en algunas áreas, y a mí me ha pasado, personas con las cuales yo he tenido que enfrentarme y decir, mira, tú estás en pecado delante de Dios y tú necesitas hacer un cambio en tu vida. Dios te ama y te quiere ayudar y quiere que tú cambies, pero tú necesitas hacer el esfuerzo de cambiar y dejar esa vida de pecado que tienes. Entonces a la gente no le gusta y lo que hacen es que es mucho más fácil irse de la iglesia, se van a otra, sobre todo que no la conocen, o que no los conocen hasta que los conocen y entonces se tienen que ir a otra. Y así están. Vas a ver que eso es algo muy común ahora en estos días, tanto entre hispanos como americanos, la gente que brinca de una iglesia en otra. Es tremendo. Y si tú abres una iglesia en estos momentos en cualquier ciudad, esa iglesia va a crecer enseguida en los primeros meses o años, porque muchas de esas personas que están brinque buscando una iglesia diferente vienen a ver qué es lo que sucede allí y enseguida que tú los enfrentas con la palabra de Dios, entonces ellos se tienen que mover a otro lugar. Entre los pastores americanos también, por ejemplo, Kenneth Copeland, Joyce Meyer, Clifford Dollar, T.D. Jakes, entre otros, y Benny Hinn, que por muchos años pues predicó también el Evangelio de la Prosperidad. Aunque tengo que decir esto, yo escuché hace ya unos meses atrás un testimonio de Benny Hinn diciendo de que él reconocía que había enseñado a la iglesia incorrectamente acerca de el Evangelio de la Prosperidad y que él creía ahora que eso era antibíblico. Ahí está en YouTube. Si fue algo sincero o no de parte de él, no sé, pero al menos él hizo esa declaración y me llamó la atención que dijo, a partir de ahora, dijo, me quedan más o menos unos 15 años de vida y lo que voy a hacer es a predicar a Cristo y a este crucificado. Eso fue lo que dijo. No lo veo muy seguido de todas maneras ahora en la televisión. Eso es una de las cosas que me llama la atención. Y es posible que si dejó de predicar ese tipo de mensajes,
que lo hizo por muchos años y campañas y demás y engañó a mucha gente, entonces pues ahora mucha de la gente que lo seguía pues no lo quiere escuchar, desgraciadamente. Frases como decláralo, reclámalo o decreto también es parte de esta nueva moda que no es bíblica. Visitando una ocasión en un hospital se me acercó un pastor y me preguntó porque él, bueno, me comentó que me había escuchado decir algo en el internet acerca de alguna enseñanza sobre este tema y me dijo, ¿tú crees entonces que no es correcto decretar, decir yo decreto esto? Y le dije, no, el decreto es solamente de Dios. Decretaban antiguamente los reyes y primeramente Dios, que es el único que tenía la autorización. Pero nosotros no tenemos autorización de decretar sobre la gente. Y el decreto de los reyes eran decretos con relación al sistema social y político del país o del lugar donde ellos estaban encargados. Pero no sobre la gente, no sobre las condiciones espirituales. Nosotros los creyentes, ni los pastores, ni los apóstoles famosos tampoco. Ese es otro tema, ¿eh? Cuidado con los apóstoles. Esos son algunos de estos signos, pero ninguno de nosotros, ni pastores, ni apóstoles, ni nadie, ningún tipo de líder tiene ningún derecho de decretar. Decreta Dios. Dios es el que hace y declarar y reclamar y nada por el estilo. Nosotros podemos hacer declaraciones en base a las cosas que Dios dice. Por ejemplo, declaramos el amor de Dios, declaramos de que Dios quiere que las personas se vayan al cielo y la palabra dice que Él ama a todo el mundo, pero tú necesitas recibir a Cristo. Si tú no recibes a Cristo, si tú no crees en Cristo, si tú no cambias ese aspecto de tu vida, entonces la declaración que cualquier persona pudiera hacer, no vale para nada absolutamente. Algunos de los otros síntomas que la iglesia tiene, por ejemplo, ahora es la entrada de la vida homosexual a la iglesia. Esto se ha vuelto un tremendísimo problema, mi querido hermano. Ya no solamente estamos viendo algunos de los conceptos o errores, errores de tipo doctrinales o teológicos que pudieran algunas personas tener, pero ahora, como parte también de esta separación de la iglesia, o este gran pecado en la iglesia que estamos viviendo en este momento, estamos viendo entonces que la homosexualidad está tomando parte en la iglesia. La apostasía ha crecido de una forma y se ha desarrollado que está cegando aún a muchos creyentes. Yo conozco, mi querido hermano, ahora iglesias que están aceptando como pastores homosexuales. Ya no estamos hablando ya aceptando a la iglesia como membresía. Y yo quiero decir esto, atención. Yo fui pastor de la primera iglesia bautista de la ciudad más homosexual en los Estados Unidos, que es la ciudad de San Francisco. Y cuando yo llegué allí y me tocó aprender, porque no tenía la experiencia acerca de este tema, me tocó aprender de que la iglesia también estaba para ministrar a los homosexuales. Y yo los recibía, no era ningún problema. De hecho, estando allí descubrí a 2 o 3 que tenían una vida homosexual escondida y trabajé privadamente con ellos para ayudarles a salir de ese vicio, de esa vida y que vinieran legítimamente a los pies de Cristo Jesús. Yo creo de que sí, la iglesia debe tener las puertas abiertas también a los homosexuales. Pero de ahí, escucha, a los homosexuales para que vengan a la iglesia y se conviertan. ¿Okay? Y la homosexualidad es un pecado como muchos otros, como personas que vienen arrastrando problemas con la droga o con la bebida o con la prostitución o con ahora este problema en la internet, que tú puedes ver cualquier tipo de show sexual y tenemos un gran problema con la pornografía. Tú lo sabes, ¿ok? Bueno, hay personas que vienen a la iglesia con ese tipo de dependencia, entonces nosotros lo que hacemos es ayudarles, tener compasión de ellos y ayudarles para que ellos puedan tener un encuentro con Cristo y tengan una conversión, pero necesitan cambiar su vida, no pueden seguir igual. Todavía mucho más allá, el que esas personas bajo esa condición sirvan en ningún tipo de liderazgo en la iglesia. Y es lo que se está viendo ahora. Muchas iglesias están recibiendo, otra vez, recibir a los homosexuales no es un problema. El problema es dejar que bajo su condición de práctica homosexual sirvan dentro de la iglesia, y no solamente eso, que muchos son inclusive pastores. Yo estuve la semana pasada precisamente en una ciudad donde una iglesia que visité
rápidamente allí que cambió de nombre hace unos cuantos meses atrás. Y los líderes de la iglesia me explicaban que ellos cambiaron el nombre de la iglesia, o bueno, el nombre como tal, no voy a decir cuál en la ciudad para no comprometerlos, pero el nombre de la iglesia continúa igual, pero ellos pertenecían a una denominación que ahora está aceptando a los homosexuales entre ellos. Esta denominación luchó para quitarles el edificio, ellos hicieron allí una pelea legal y demás y la ganaron y pudieron retener el edificio y no lo han perdido. Y entonces lo que hicieron fue quitarle el nombre de la denominación al edificio o a la iglesia, el nombre de la iglesia, porque esta tal denominación que les estoy diciendo, pues ahora acepta y promueve no solamente recibir a pastores homosexuales, sino también ordenarlos. Es decir, que los homosexuales están al mismo nivel que cualquier otra persona que está en otro pecado. Bueno, la Biblia nos dice a nosotros que no, que eso es incorrecto. Es una de las cosas que estamos viendo ahora en los últimos tiempos que están sucediendo. No hay forma que nosotros podamos, mi querido hermano, negar esta situación que estamos viendo en la iglesia. Si tú me hubieras dicho esto a mí hace 20 años atrás, yo te hubiera dicho, no, eso no es posible. 30 años, estás loco. 40 años, nunca jamás va a pasar. No. Sobre todo en los Estados Unidos. Bueno, nosotros, o los Estados Unidos, que ha sido el país líder en llevar el evangelio no solamente a Centro y Sudamérica, sino en muchos otros lugares, eso está ocurriendo aquí, como decimos, en nuestras propias narices. Todavía mucho más grave que la cuestión de la homosexualidad en la iglesia es la mezcla ahora con este nuevo concepto de los llamados drag queen. Eso es tremendo y vemos ahora pastores drag queen, es decir, que se visten de mujer y hacen un show ahí que es una cochinada en realidad delante de la iglesia para llamar la atención y diciendo de que, o promoviendo, y lo que ellos enseñan es que más y más famosos drag queen deben ser también pastores de iglesia. Yo creo que tú entiendas eso. El diablo está moviendo a la gente a este tipo de conceptos para atraer a gente del mundo que piensan que con ese tipo de comportamiento van a limpiar su alma o sus pecados y al mismo tiempo van a sacar de la iglesia a los que realmente son espirituales. Eso es lo que ellos piensan y está bien. Yo creo también de que Cristo está usando esto para limpiar la iglesia también, la verdadera iglesia de Cristo, de una u otra forma, cuando eso pasa. Pero mira, Pablo fue bien claro hace 2000 años atrás, por ejemplo, cuando dijo en 2 de Tesalonicenses 2:3, Pablo dijo a los tesalonicenses que una gran apostasía precedería a la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Es decir, antes que Cristo Jesús venga, va a haber una gran apostasía y es esta. Nosotros estamos viviendo en la gran apostasía que se ha conocido a través de la historia. La apostasía anterior tenía que ver, mi querido hermano, con conceptos teológicos, básicamente, y principios bíblicos. Ahora, la apostasía en la iglesia tiene que ver con el pecado, con la falta de moral, con la falta de ética, con tantas cosas que están definitivamente dañando y destruyendo la iglesia. Ese texto bíblico de 2 de Tesalonicenses dice literalmente: no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Eso quiere decir, ahí está hablando del anticristo. Si nosotros ponemos en orden cuidadosamente lo que nos dice Pablo aquí, esto quiere decir que enseguida que nosotros veamos la apostasía, y ya la estamos viendo, no podemos negarla de ninguna forma, enseguida después de eso viene entonces el anticristo. Alguien me preguntaba en una de las iglesias que visito de vez en cuando, me preguntaban el otro día, ¿tú crees que el anticristo ya está vivo? Sí, claro que sí. ¿Y estará en poder? Yo creo también que también está en poder. No sé quién es. Atención, yo no sé quién es. Va a ser difícil quizás identificarlo en estos momentos. Pero de que está vivo, está. Ya está pasando esto. Yo no creo que esta apostasía va a durar por muchos años. Te digo por qué. Traería demasiado daño a la iglesia
y destruiría la iglesia totalmente. Y esto no va a suceder, porque la palabra de Dios dice que la iglesia no va a prevalecer delante de las puertas del Hades. Y sí, yo pienso que los tiempos ya estamos en los días finales. Cuando digo días finales, atención, no quiere decir que nos queden semanas o necesariamente meses. Quiere decir que ya en comparación a lo que en muchos años atrás hablamos de los últimos tiempos, ya ese tiempo se está acortando, está medido, está marcado, no sabemos cuándo va a ser, pero desgraciadamente todavía muchos creyentes piensan que eso va a ser de aquí quizás a 100 años, 200 años más o más. No. Yo soy de los que creo de que la venida de Cristo Jesús es eminente. Prontamente, no sabemos cuándo, puede ser hoy, mañana. No me sorprendería para nada absolutamente de que Jesús venga hoy mismo. No me sorprendería, porque la situación y la forma que está el mundo, pues estamos viendo lo que está sucediendo. Pero bueno, tomando lo que dice Pablo aquí, que primero entonces la apostasía y nosotros vamos a manifestar, fíjate, porque dice aquí, y manifestarse. Es decir, la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. Cuando dice manifestarse el hombre de maldad, quiere decir de que nosotros los cristianos es muy posible que nosotros podamos identificar, pensar, ese es el anticristo. A lo mejor no lo vamos a declarar, pero lo vamos a identificar. Pero es posible que sí, que ya algunos pastores en alguna ocasión empiezan a identificar, este pudiera ser el anticristo, pudiera. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la forma de identificar al anticristo claramente va a ser entonces en la segunda parte de lo que nosotros conocemos bíblicamente como la tribulación o la gran tribulación, donde él entonces se quita la máscara y deja de ser bueno y se convierte totalmente en 100% malo. Y tú sabes, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces esa va a ser la forma de poder saber exactamente quién es el anticristo. Pero yo pienso que el Espíritu de Dios nos va a revelar a muchos de nosotros de una forma u otra quién pudiera ser el anticristo en un futuro según este tiempo de rebelión o la apostasía que estamos viviendo se empieza a desarrollar. Es de suma importancia, mi querido hermano, que cada uno de nosotros sepa básicamente con discernimiento cómo poder darnos cuenta de este tipo de apostasía en la iglesia. Si tú estás en una de esas iglesias que está bajo apostasía, que quizás tiene alguna de las características que yo mencioné en el día de hoy, mi consejo es corre. Vete de ahí, busca una iglesia diferente, sana, donde se enseñe algo diferente, porque eso no es lo que la palabra nos enseña a nosotros. Las cosas se van a poner un poquito más y más difícil a partir inclusive a partir de esta enseñanza en el día de hoy. Vamos a ver algunas señales un poco más serias de las cuales tú te vas a fijar. La semana que viene, en el capítulo número 6, vamos a hablar de otra señal nueva en esta ocasión que se refiere, está conectada a esta, es como resultado de la apostasía. La apostasía va a crear algo que ya está sucediendo, no que va a suceder, que ya está sucediendo en la iglesia, y te vas a dar cuenta. No me quiero adelantar, lo vas a tener que ver en la próxima enseñanza, y tú verás cómo la continuación de este estudio se va haciendo más y más interesante. Vamos a llegar al momento en que voy a presentar algunas gráficas y demás, inclusive de tiempo, para que tú más o menos puedas identificar algunas de estas cosas y las vamos a compartir contigo, no solamente a través así del video en línea, sino también a través de correos electrónicos y demás, si nos escribas a nosotros. Una vez más, gracias por estar en contacto con nosotros. Me da gusto de que tú puedas seguirnos y que estés creciendo y aprendiendo algunas cosas nuevas. Si tú crees que esto ha sido de bendición para ti, pues compártelo con otras personas, y te veo aquí en la próxima enseñanza de Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza. Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepáginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible.
En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.